que el tema de hoy amerita que nos acerquemos un poquito más. Amén. Yo no sé si usted ya miró el boletín y leyó el nombre del mensaje de hoy. ¿Alguien lo leyó? El nombre sí. ¿Alguien leyó el nombre del sermón? La traición. ¿Cómo se llama? La traición. Wow, es algo fuerte. Es algo fuerte, mis hermanos, hablar de la traición. Podemos hablar el tema de una manera textual, como está escrito, literal, y lo vamos a hacer en parte, pero quiero también, hermanos, que hablemos de la experiencia personal que cada uno de nosotros ha tenido probablemente con la traición. No sé si a todos, en alguna manera, alguien nos ha traicionado, o tal vez nosotros hemos sido también la parte, ¿cómo se puede decir?, culpable. Ahorita vamos a orar para entrar en el mensaje, buscando más para enriquecer el tema. Dije, voy a buscar sobre la traición en el Google, ¿no? El dichoso Google. Y lo googleé. Y lo que me aparecía en primera instancia, todo se refería a una traición de pareja. Pero no me satisfacía, decía, no, es que la traición va mucho más allá de solo dejarlo en el ámbito personal, de pareja, ¿no? Y sí, seguí buscando y se expande la visión y encontramos, hermanos, que la traición se mueve en todas las áreas. Se mueve en el área política. En la Biblia nosotros le encontramos la traición en el área política, cuando un reino se sublevaba contra otro y gritaban traición, traición, y rájate las que mataban al rey en turno para establecerse el que venía. Pero tuvo que existir la presencia de un traidor, no de uno que traía las otras, hermanos, sino de uno que entregaba. Y precisamente, hermanos, en el origen de la palabra traidor significa el que entrega. Eso significa traidor. Amén. Es el que entrega. Yo le voy a pedir que oremos y que hablemos con Dios al respecto. Es un tema muy sensible porque puede tocar muchas áreas, y yo quiero que oremos, que Dios nos dirija, y que si necesitamos consolación en esa área, Dios nos consuele. Si necesitamos perdonar en esa área, podamos perdonar. Y si nosotros somos, como les decía, la parte que ofendió, que dañó, que hizo un mal, que tengamos el valor civil, el valor emocional en todos los sentidos para ser humildes y pedir perdón. Y no presentar excusas ni defensas, sino simplemente reconocer también nuestras fallas. Amén. Nuestro buen Dios y Padre, te adoramos. Sobre todas las cosas, mi Dios, exaltamos tu santo nombre, como tú nos has enseñado en la oración del Padre nuestro. Declarar: santificado sea tu nombre. Santificado, tu nombre es santo, sublime, excelso. No hay nada que se compare a Él, Señor. Tú habitas en la altura y en la santidad, pero también dice tu palabra con el humilde y quebrantado de corazón. Por eso, Señor, en esta hora queremos tener un corazón humillado, un corazón quebrantado, un corazón sensible, un corazón abierto a lo que el Espíritu de Dios va a hablar a su iglesia en esta hora, a través de tu palabra, a través de mi vida. Usa, por favor, mi vida. Yo sé que tú quieres una vida, unos labios, Señor, que se presten, que se abran. Dice tu palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Señor, yo presto mi boca, la abro en tu nombre, y te ruego que tú la llenes, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú nos redargullas, que tú nos consueles, que tú nos sanes, que nos afirmes, Padre Santo, que sanes, Señor, el dolor
que trae una traición, que sanes los traumas que trae una traición, Señor, y que perdones a los que en alguna forma nos hemos convertido, Señor, en traicioneros y hemos dañado. Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, a estar delante de tu presencia y que, Señor, como hijos de Dios, seamos santificados, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como leíamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vemos esa última noche en la que Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto. El Evangelio de Juan es diferente, lo hemos visto, a los otros evangelios. El Evangelio de Juan en el capítulo 13, en el tema de la última cena, no se enfoca como los otros capítulos, en los otros evangelios, en presentarnos la Santa Comunión, cuando Jesús toma el pan y lo parte y lo da a los discípulos y les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. La copa, tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Eso lo vemos en los otros evangelios, de una de otra manera, algunos más amplios, otros más detallados, pero el Evangelio de Juan es diferente. Como Juan fue el último en escribirse, el Evangelio de Juan, Juan tuvo la opción de decir: repito lo mismo que ya repitieron los otros evangelistas, o yo me enfoco en algo distinto, yo enriquezco lo que sucedió esa noche. Entonces Juan escribe diferente. Juan nos deja mirar, hermanos, una relación muy íntima, muy personal entre Jesús y sus discípulos, pero a la vez también, hermanos, vemos algo que discrepa en esa unidad, en esa coinonía, en esa unidad, en esa armonía. Y encontramos, hermanos, la presencia de un traidor, encontramos la presencia de uno que está siendo movido por el mismo diablo, por uno que su corazón está sucio. Por eso cuando leíamos, Jesús dice: todos ustedes están limpios, aunque no todos. Hace un paréntesis porque en el versículo 2 ya había escrito Juan diciendo que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Jesús, hermanos, fue tentado en todas las cosas igual que nosotros. Jesús vivió de primera mano muchas experiencias dolorosas, y cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús podemos identificarnos con Él y Jesús no solamente nos hace sentir que somos culpables y necesitamos arrepentimiento, no, Jesús también nos hace ver que Él era humano y que Él vivió experiencias como tú, como yo, en las cuales Él decidió no pecar, pero también hubo otras experiencias en las cuales, hermanos, Él no pudo evitar, por ejemplo, esta traición. Él no evitó que Judas lo traicionara, pero sí podemos ver qué hizo Jesús ante esa traición, y esto es un ejemplo para nosotros. ¿Qué hacer cuando alguien te traiciona? Hermanos, una traición es muy dolorosa. Yo me imagino que de la experiencia que sea, va a ser dolorosa, porque normalmente una traición, hermanos, no viene de una persona lejana de nosotros, sino muy cercana. Y a veces, como dice la Escritura, es un íntimo amigo o una persona muy íntima, como lo dice en el Salmo 41:9. Vean conmigo, por favor. Vamos a ver dos salmos. Salmo 41:9. Ante una persona que está en enfermedad, en crisis, en dificultad, hermanos, por si fuera poco, que ya es suficiente la enfermedad que tiene, todavía vienen personas a Él para hacerlo sufrir más.
En el versículo 8 dice, cosa pestilencial se ha apoderado de él, el que cayó en cama no volverá a levantarse. Eso es lo que dicen de él. Versículo 9. Aparte de la enfermedad, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, él alzó contra mí su carcañal, o sea, me dio una patada. Y en nuestro lenguaje mexicano, ¿cómo dicen? Una patada en el trasero, ¿va? Y nos aventó. Y aquí lo dice, ¿saben que levantó contra mí su carcañal? ¿Pero quién era? Era el hombre de mi paz, alguien que era mi amigo, alguien que era mi hermano, alguien que comíamos juntos. Se levantó contra mí. Dice en el capítulo 55 de los Salmos también, en el versículo 12 y el versículo 14. Al 14, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos, termina diciendo un lugar específico en donde tenían relación. ¿En dónde tenían relación? En la casa de Dios. Una persona con la cual celebrábamos juntos el culto a Dios me traicionó. No fue un enemigo, no fue un extraño, fue uno cercano. Entonces, por eso una traición es tan dolorosa, porque no es un enemigo, no es un adversario, es alguien de quien tú no esperas que haga algo en tu contra. Tal vez le has abierto tu corazón en intimidad y le has dicho, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, porque tengo esta carga, tengo esta prueba, tengo esta situación. Y resulta que al rato medio mundo sabe lo que solamente tú le dijiste a una persona en confianza, en secreto. Eso es traición, hermano. Y yo quiero decirle que a la luz de las Escrituras, no es a la luz de mi criterio, es a la luz de las Escrituras. La traición es un pecado que se paga con la muerte. Así de delicado, así de delicado. Lo vemos desde los tiempos cuando había un traidor en el gobierno. Si lo descubrían, ¿qué creen que le hacían? Lo mataban. Jesús no mató a Judas. Judas se mató solo. Un traicionero que no arregla su vida con Dios, no te preocupes. Y no porque lo deseamos, pero se ahorca solo. Judas se ahorcó solo. No necesitó un juicio, no necesitó que nadie lo juzgara. Él solo se juzgó a sí mismo. Se arrepintió de lo que había hecho, sí, porque miró que su traición estaba llevando al Maestro, a Jesús, ahora a una situación que él provocó. Cuando Judas miró, Judas lo entregó con un beso. Ahorita vamos a ver características de un traicionero. Pero cuando Judas entrega a Jesús con un beso y que mira ya la realidad, que lo arrestan, lo empiezan a golpear, empiezan a abusar de Jesús en muchos sentidos, a él le duele, él vuelve en sí. De alguna manera el diablo lo soltó para seguir haciendo su fechoría ahora en los demás, porque ese traidor fue usado por el diablo, y una vez que el traidor hizo lo que el diablo quería, lo soltó, por decir así, y él quedó en el sentido de, como diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No tengo perdón de Dios, no tengo perdón. Y él mismo se quitó la vida.
Un traicionero, no, siempre va a terminar mal. Siempre va a terminar mal. Pero ¿qué sí hizo Jesús? ¿Y qué no hizo Jesús? ¿Qué haríamos tú y yo o qué hemos hecho tú y yo ante una traición? ¿Cómo has respondido? ¿Cómo responderías? Si eres la víctima, ¿verdad? Lógicamente. Y si fueras, Dios no lo quiera, el traicionero, pues es todavía tiempo para arrepentirse. Decir, yo fallé, yo pequé, yo hice lo malo. No te ahorques, ve con Dios. Él te puede perdonar. Dios perdona. Amén. Hay perdón en Dios. Pero es necesario un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Y hay que pedir perdón a quien hayas ofendido, a quien hayas herido, a quien hayas lastimado. ¿Te vas a tener que humillar? Sí. ¿Te va a doler? Sí, pero vas a ser restaurado. Dios te va a restaurar. Dios te va a dignificar. Amén. Por eso es tan importante este tema. No quiero generalizar, pero necesito hablar un poquito. Por ejemplo, ¿cuáles serían las características de una persona traicionera? Las podríamos ver en el mismo capítulo 13. Yo les voy a resumir esto y ahorita hablamos del texto. En primer lugar, hermanos, un traicionero es un buen actor. Le darían un papel en una buena película, porque saben mentir, saben engañar, tienen la facilidad bajo el espíritu diabólico de persuasión y de engañar. Si usted se fija, ¿quién fue el que se movió en el corazón de Judas? ¿Quién fue? El diablo, no tengan miedo, el diablo. Entonces, ¿qué hay en el corazón de un traicionero? ¿Qué espíritu está ahí? Y dice la Escritura que el diablo ha sido mentiroso desde toda su vida y es un asesino. Así que a él no le pesa matar a través de su traición, de su engaño, de su mentira. Él no tiene escrúpulos. Una persona que está decidida a actuar de esta manera no tiene escrúpulos. Si usted mira a Judas, estaba con los 12, se dejó lavar los pies por Jesús. Se dejó lavar los pies por Jesús. Es lo que decía, uno con el que yo conviví en la casa de Dios fue el que me traicionó. ¿Saben qué? Se dejó lavar los pies porque no dijo no, sino que él se dejó lavar los pies, como si en verdad él tuviera comunión íntima con él. Jesús, mis hermanos, no ignora qué es lo que hay en Judas, pero estaba en su plan. Yo quiero decirte, hermano, que dentro de la iglesia hay un espíritu de Dios, o está el espíritu de Dios y está el espíritu del mundo. Dentro de la iglesia, sí, dentro de la iglesia. El espíritu de Dios se mueve en unos, el espíritu del mundo se mueve en otros. Y el que está en el espíritu discierne quién es un traidor, hermanos. Y el traicionero piensa que nadie sabe, pero ya está identificado. Jesús había identificado al traidor, pero no lo descubrió por nombre, pero sí lo dijo para que todos supieran lo que iba a pasar. Pero él nunca dijo, Judas es. Cuando él dice, uno de vosotros me va a entregar, Pedro le dice a Juan, que era el más cercano, pregúntale quién es. Y Jesús lo único que le dijo es, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y habiéndole dado todavía el pan mojado, todavía no entendieron que la situación exactamente, porque ellos no entendían, pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. El discernimiento, mis hermanos, está presente. Y en su momento, hermanos, aunque una persona espiritual no descubra a un traicionero, cuando cometa la falta y el diablo haya hecho todo lo que quería hacer a través de esa persona, la persona va a reaccionar. Va a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y yo quiero que de ahí, cuando digas, si no te detienes antes de ejecutar la traición,
que te detengas después y entiendas que en el Señor hay misericordia. Amén. Pero hay que restaurar lo que hiciste si en verdad quieres que Dios te restaure. Amén. ¿A cuánto dañé con lo que hice? Y tienes que hacerlo, se necesita valor. Si no, puedes seguir dentro de la iglesia toda tu vida y te pueden lavar los pies. ¿Qué significa? Tomar la comunión. Decía la hermana, ya no se lavan los pies. Podría no ser, podría ser, dependiendo la condición de la iglesia y el sentir de cada uno. Pero hay otras formas en las que debemos limpiarnos, dice, unos a otros. Porque el propósito de lavarse los pies es limpieza, que nos mantengamos limpios, que seamos limpios espiritualmente, no ritualmente. Porque Judas estaba siendo lavado de los pies ritualmente, pero su corazón no estaba siendo lavado. Se dejó lavar los pies, pero no se dejó purificar el alma. El alma estaba sucia, estaba poseída ya por un espíritu maligno. Para que usted entienda que las cosas externas no transforman el interior. ¿Amén? Lo externo no transforma el interior. Primero es adentro la transformación y entonces el acto externo que yo haga tendrá algún valor, tendrá alguna relevancia. Pero el acto externo no sirve de nada si no hay una obra interna en el corazón. Entonces, características: es un buen mentiroso, un buen actor, es hipócrita. Miren, todo lo que se junta aquí. Te puede sonreír de frente, mis hermanos, pero en cuanto le das la espalda, murmura de otros contra ti. O está murmurando de ti cuando tú llegas, callan. ¿Qué más? Puede poner a otros en tu contra. Amén. Parece tu amigo, pero puede poner a otros en tu contra, pero te sonríe todavía. Está buscando seguidores, está buscando gente que lo apoye, que lo refuerce, que lo ayude, o se puede mover solo, como en el caso de Judas, se movió absolutamente solo. Pero hay veces, hermano, como este es un espíritu de error, de engaño, a veces, hermanos, mueve masas, mueve gentes, mueve familias. Un comentario, hermanos, que nosotros hagamos en despecho puede hacer que se junte con otro despechado y, hermanos, potencializan una situación que le da lugar al enemigo. Hermanos, yo quiero recordarles algo, no voy a hacer que se me olvide, porque no traigo un sermón, solo traigo unas notas. Recuerde esto: somos una comunidad de amor. Somos una comunidad de amor. Lo estamos mirando a través de los evangelios, del Evangelio de Juan, pero también en las cartas de Juan. Somos una comunidad de amor. Existimos, hermanos, como iglesia, porque Dios está con nosotros. El día que Dios no esté con nosotros, dejamos de ser iglesia y dejamos de ser una comunidad de amor. Lo último que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Judas ya se había ido, después de que comió el bocado y que entró el diablo todavía más en él, ya traía la inquietud, pero dice, después de que comió el bocado, dice, Satanás entró en él. Primero era un demonio, ahora dice Satanás, una potencia mayor. Hay demonios y hay principados y hay potestades y hay autoridades mayores en el reino de las tinieblas. Pues dice aquí que el que entró en él fue Satanás. Ya no era solo un demonio inquietándole a hacer lo malo, sino Satanás llevándolo a efectuar el acto de entrega. Ahora, voy a poner mi dedo aquí para que no se me olvide. La traición, hermanos, es tan pesada lo que Judas hizo, que a partir de Judas, ¿cómo se le llama a un traicionero?
Judas. Se le puso nombre. ¿Sabes que ahí anda un Judas? Ahí anda un Judas. Y la piensan para ponerle Judas, ¿verdad? A un niño. Porque no tiene buena reputación. Alguien que tenga ese nombre, no queremos poner ese estigma sobre nuestros hijos, ¿verdad? Y le pondremos Anastasia, pero no, o otro nombre, pero no le pondremos Judas. Estaba leyendo la información que les digo, que hay un libro que se llama El infierno y un autor, Dante no sé qué, y en su libro dice que la última sección más baja en el infierno se llama traición, y ahí es donde se encuentra Judas. Lógicamente que es un libro, ¿verdad? Es una parodia, nunca lo he leído, pero me llamó la atención eso, de que ponen como lo más grave la traición, y en ese lugar está lógicamente Judas. Ahora yo no me atrevo a asegurar eso, yo no digo, nomás digo lo que soy. Ahora, regresando a la comunidad de amor, diga por favor, somos una comunidad de amor. Somos una comunidad de amor. Dígale a alguien más, somos una comunidad de amor. Somos una comunidad de amor. Para que no se nos olvide, hermanos. Y que necesitamos ser perfeccionados en el amor. Jesús, mis hermanos, una vez que Judas se fue, les dio un mandamiento y les dice en el versículo 34, esto no se lo dijo a Judas, porque capaz y que Judas se arrepiente y no cumple lo que tenía que hacer. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Améis unos a otros. Diciéndonos, somos un cuerpo que debe de amarse, ¿quién? Unos a otros. No esperes a que te amen para amar. Conquista el amor de otro amando tú. Amén. El problema es que queremos que primero nos amen para después amar. Hermanos, tienes que amar tú para conquistar al que no te ama. Y si amándolo no lo conquistas, ruega por él, bendícelo. Significa que tiene heridas muy profundas, está muy dañado, está muy enlazado, necesita misericordia de Dios. Pero nuestra tarea, hermanos, entre nosotros como iglesia, es amémonos unos a los otros. Todos tenemos diferente temperamento y unos temperamentos chocan con otros por naturaleza. Amén. El colérico va a chocar con el melancólico o va a chocar con el otro que es más pasivo. El melancólico y el otro Es el pasivo, no el melancólico. Flemático. Ese flemático desquicia a un colérico, a un sanguíneo. Porque hay caracteres que son pasivos, introvertidos, y otros que son extrovertidos y muy activos, y chocamos, hermanos. Y tenemos que entender nuestra naturaleza humana para seguirnos amando. Aparte de la formación que traemos, o de formación, ¿verdad?, que traemos de la niñez, de la casa, lo que sea, necesitamos entender, hermanos, que Dios ha hecho de nosotros una comunidad que debe aprender a amarnos unos a los otros. Y dice el Señor, ¿cuál es la calidad de ese amor? Mire, hermano, la calidad de la melcocha. ¿Sí? Mire, ¿usted había oído ese dicho? Sí. Ok, mire la calidad de la melcocha. Como yo los he amado. O sea, no es como me amaron mis padres que yo te voy a amar. Porque si no, entonces te agarro a garrotazos. No, pues no. Como me agarraron a mí. Todavía agarroté a la pastora, sí, pero ya no es tan duro. No es así. Jesús dice, como yo los he amado. ¿Quién es el ejemplo, hermanos? ¿Quién es tu ejemplo? Cristo, Jesús, es mi ejemplo. Tenemos que poner la mirada en Jesús y orar, Señor, que amemos como tú nos has amado. ¿Para qué? Para que podamos perdonar a la persona que te traicione como tú también lo perdonaste. Amén.
Jesús. Ante una traición, ¿qué debes hacer? Jesús, mis hermanos, todavía animó a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, Hazlo pronto. hazlo más pronto. Apúrate. ¿Quieres traicionarme? Traicióname. Hermanos, Jesús estaba preparado para enfrentar lo que iba a enfrentar. Jesús estaba preparado para enfrentar la traición, el rechazo, la burla. Jesús estaba preparado para enfrentar las tinieblas en una sola noche. Él estaba preparado. El problema, hermanos, es que cuando llegan este tipo de situaciones a nuestra vida, a veces no estamos preparados y nos agarran en la cuerda floja. Y nos pueden agarrar cuando estás débil espiritualmente, donde has estado confiado, has bajado la guardia y te golpea una situación de esta y dices, Señor, ¿dónde estás? Porque no estábamos caminando muy cerca de Dios. El enemigo sabe, hermanos, cuándo ensartar sus garras en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. El enemigo no te va a tocar directamente cuando estás lleno del Espíritu de Dios. El enemigo va a atacar tu vida cuando te mira descubierto, espiritualmente desnudos. Hermanos, si nosotros nos miráramos a nosotros mismos, cómo estamos en el Espíritu, nos miraríamos que a veces andamos descalzos, nos miraríamos que a veces andamos en paños menores, nos miraríamos que a veces andamos vestidos de blanco completamente. Yo no sé si alguna vez usted se ha soñado a usted mismo y se ha mirado y se ha visto desnudo, se ha visto descubierto o se ha visto vestido de blanco. Es el lenguaje del Espíritu. Si usted se sueña a usted mismo en una situación que le avergüenza, esa situación espiritual que está viviendo y el Espíritu se lo está mostrando para que se arregle. Arregla tu vida. Amén. Dios nunca nos quiere avergonzar, pero nos muestra cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo estaría Judas, hermanos? Espiritualmente. Una sombra negra sobre su vida, absolutamente. No había en él, hermanos, un rayito de gracia, ni de misericordia, ni de compasión. Estaba poseído completamente por el demonio y dice enseguida por Satanás. Miren cómo el enemigo va por etapas. Primero pone el deseo en el corazón y una vez que te has dejado seducir por ese deseo, entonces atrapa tu voluntad. ¿Qué le hizo llegar a ese nivel? Su hipocresía. Yo les dije, ¿se dejó lavar los pies por Jesús? Pedro dijo, no, Señor, a mí no. Pero en Pedro no estaba el pecado que había en Judas. Y Judas no sintió ningún remordimiento, sino que quiso pasar inadvertido y quiso pasar como cualquiera de los demás. Su hipocresía cuando recibe el pan de Jesús y lo come como si fueran amigos. Esas oportunidades de arrepentimiento que desechamos, hermanos, es lo que nos condena. Porque son oportunidades para decir que estoy haciendo mal. Mejor no, es cómo voy a hacerle esto al maestro, cómo le voy a hacer esto a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, al pastor, a la pastora. ¿Cómo le voy a hacer esto? Cuando es el que ora por mí, cuando es el que me bendice, cuando es el que me parió mi madre, ¿no? Para hijos que aún a su propia madre, hermanos, traicionan, hijas, hijos que traicionan, hermanos, no tienen escrúpulos. Ahora vemos a Jesús, hermanos, que parece que no le interesa, pero es porque él sabía que tenía que caminar este camino. ¿Qué sucede en nosotros cuando enfrentamos una traición? ¿Es necesario esa traición? ¿Era necesario que vivieras eso? No.
Yo digo que por algo Dios la permitió. Yo no estoy diciendo vayan y traicionen a nadie, no. Lo que estoy diciendo es que en Dios las oportunidades, hay oportunidades que solo llegan una vez en la vida y de esa oportunidad tenemos que aprender. La oportunidad puede ser buena, puede ser mala. Que te traicionen una vez en la vida es una oportunidad ¿para qué? Para aprender. Para manifestar la calidad de amor que solo Cristo puede dar. Que perdona lo más bajo que te puedan hacer. Ahora, perdonar a una persona ya en el ámbito personal, en el ámbito sobre todo de pareja, tiene ¿qué será? Sus matices. Se perdona para sanar, pero no necesariamente para restaurar la relación. Amén. Porque hay veces hay personas, hermanos, que no quieren cambiar. Y tú lo perdonas porque para ti es una necesidad perdonar. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Jesús, mis hermanos, no se dejó herir el corazón por la traición de Judas. Amén. Normalmente cuando te traicionan te hiere el corazón, te duele el corazón. Algo sucede en tu corazón y tiene que haber un proceso de sanación. Tienes que ser demasiado fuerte espiritualmente para que, al igual que Jesús, cuando venga una traición, la traición te rebote como si tuvieras un caparazón o como si fueras un sartén de teflón y se te resbalara. Es muy difícil. Es posible. Si tú estás en la etapa vulnerable de que no sabes cómo hacer con una situación que te están lastimando, hiriendo, dañando, perdona, pero no soportes por más tiempo a un agresor. Amén. Hay que poner distancias, hay que poner límites. Te tienes que amar a ti mismo, te tienes que respetar a ti mismo, te tienes que enseñar a los demás a que te respeten. Amén. Si se fijan, Jesús le dijo, toma el pan y vete. No lo dejó con él. Le dijo, toma el pan y apúrate de hacer lo que vas a hacer. Haz lo que vas a hacer. Vete. Lo sacó del núcleo de intimidad. Judas no comió la comunión, hermanos. Judas no comió el pan y el vino. Comió un pan mojado que Jesús le dio, pero no comió la comunión. Tú no puedes tener comunión con una persona que te está traicionando una vez. Con una vez es suficiente para que no vuelvas a confiar en esa persona. Se puede arrepentir, puede pedir perdón, y si pide perdón, ¿qué tiene que hacer esa misma persona que pide perdón? Dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Cambiar. Pero si esa persona sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma falla y más, no está arrepentido, no seas necio, sácalo de tu vida. Te va a dañar, te va a herir. Déjalo que Dios trate con esa persona. Amén. A veces es duro porque es, hermanos, como les decía, son los que más amamos. Son los que están cerca de nosotros. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser un padre traicionando a un hijo. Sí, también hay. Así como hay hijos traicioneros, también hay papás, hermanos, que son frívolos, sin escrúpulos, no tienen ningún sentimiento para dañar a sus hijos. Hermano, te recomiendo que escuches el testimonio de, ¿cómo se llama el de la cruz? De la película de la cruz y puñal, Nicky Cruz. Escucha el testimonio de Nicky Cruz. Ahorita él ya es un anciano de que pasa de 80 años. Los que miraron la película en su tiempo, la cruz y el puñal, y que escucharon el testimonio, lo recordarán. Si no, yo se lo recuerdo. Hace unos días estuve escuchando su testimonio. Yo nunca
Y si lo había escuchado, no lo había escuchado completo. Y él dice, hermanos, empezando, sus padres eran satánicos. Empezando, habían tenido muchísimos hijos, creo que como 20 hijos. Y la mamá, con él particularmente, fue muy dura, no en el sentido de solo de disciplina dura, sino de mala. Cuando él tenía 9 años, él ya había soportado muchos golpes y maltratos, pero cuando él tenía 9 años, su propia mamá le dijo, yo no sé para qué te parí, para qué vives. Le dijo, tú no eres mi hijo, tú eres hijo del diablo. Le dijo, hermanos, como usted no tiene idea. Y el niño de 9 años, él, cuando tiene esa edad, él dice, toma la decisión de no volver a amar a nadie en su vida. No existe el amor. Dice, yo me morí, emocionalmente yo morí a los 9 años. ¿Y quién lo mató? Su propia madre. Hermana, hermano, no destruya con sus propias palabras a nadie, no solamente a los hijos, a nadie, pero principalmente a los hijos. Ahora, eso no significa que no corrijas, que no pongas límites. Pon límites, corrige, pero no mates con tus palabras. Allí sí se tiene que tener mucho cuidado. Somos llamados a ser una comunidad de amor. Ame, ame. No repite el patrón con el que lo criaron usted y lo repiten sus hijos. Destruya ese patrón, destruya ese modelo. Haga uno nuevo en Cristo. Y póngalo en práctica. Le va a costar, sí, horriblemente, le va a costar mucho. Pero necesitamos entender, hermanos, que nosotros no somos cualquier pueblo, somos el pueblo escogido de Dios, escogidos en Cristo. Amén. Porque por raza es Israel, escogidos en Abraham, pero también a través de él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Porque de él vendría el Mesías, y del Mesías, hermanos, nosotros hemos creído y ahora somos adoptados y somos hijos de Dios. Entonces actuemos como hijos de Dios. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos, ame a sus padres, ame a sus amigos, ame a sus vecinos, ame a sus hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto conocerá todo el mundo que somos de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Y el amor, hermanos, se va a manifestar precisamente en que nos perdonemos unos a otros. ¿Cómo se mantiene vivo el amor? El amor no puede existir sin el perdón de la mano. La más grande manifestación del amor, hermanos, es perdonar. Perdona, perdona, perdona. Una persona que no perdona, hermano, no tiene el amor de Dios en su corazón. Te puede costar trabajo perdonar, pero vas a luchar contra ti mismo para perdonar, porque quieres hacerlo, pero te está costando bastante. Amén. Y no paras hasta que lo logras. Eso hace un hijo de Dios, amigos. Nuestra naturaleza ya no es carnal, nuestra naturaleza es divina. Dios quiere que participemos de su naturaleza divina, y la naturaleza de Dios es amar y perdonar, amar y perdonar, amar y perdonar. ¿Cuántas veces, pastora, debo perdonar al que me ofende? 70 veces 7. Pero tú a veces, con una vez que te la hagan, el que me la haga, me la paga. Con una, miserable. O los menos fueran. ¿Cuánto es 7 por 7? 49, 490 veces. Por lo menos ya fueras en la 450. Cuando digas, ya me estoy cansando de perdonar.
pedimos perdón y perdonamos. Amén. Por favor, diga esto: pedimos perdón. Pedimos perdón y perdonamos. No solo esperamos que nos pidan perdón, porque hay veces, hermanos, que estamos en nuestra posición, ¿verdad? Que me pida perdón, que me pida perdón. Y luego la persona te quiere pedir perdón y tú la rechazas. Entonces, ¿cómo quieres? Perdón por las pedradas que estoy dando, ¿verdad? Pero es que así es. Estamos trabajando el tema de la traición. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te traicione? ¿Por qué traiciona a alguien? ¿Por celos, por envidia, por codicia, por autosatisfacción, porque va a tener una ganancia? Porque algo está logrando, mis hermanos, algo está buscando esa persona. Les hacía una pregunta, no sé si les hice: ¿la traición es pecado? Sí. La traición es pecado, y dijimos que se paga ¿con qué? Con la muerte. Por eso, hermanos, intercede por la persona que te traiciona para que no tenga que morir. Intercede. Si el amor de Dios está en tu corazón, intercede. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Amén. Pero a veces, hermanos, somos de los que decimos: Señor, hazme justicia de mi adversario. En vez de decir: Señor, perdona, perdona, perdona. No conviertas a una persona en tu adversario. El adversario es el diablo. Amén. Las personas somos prójimos. Las personas somos semejantes. No deberíamos de considerarnos adversarios. Adversario es el diablo. A ese dígale Dios: hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es tu adversario? Es el diablo, no es la persona. Detrás de la persona o dentro de la persona está el verdadero espíritu que está obrando. Ahora, les decía, y con esto termino: ¿Dios puede permitir que pases una traición? Sí. ¿Dios permitió que Jesús fuera traicionado? Sí. ¿Tenía propósito la traición? Sí. 1, tenía que ser entregado. 2, el amor de Jesús tenía que ser manifestado para darnos ejemplo, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho. Amén. Amén. Cuando Él nos dice perdona incontablemente, es porque Él perdona de esa manera. Y cada día es nueva su misericordia. ¿Cómo estaría el corazón de Dios si Dios no nos perdonara? ¿Cómo estaría el corazón de Dios? ¿Amargado? ¿Resentido? ¿Ofendido? ¿Ustedes creen que Dios no tiene motivos para estar ofendido? Como para decir: ya me cansé de perdonar. Y si Dios está en nosotros, hermanos, Él no se cansa de perdonar. Amén. De perdonarnos a nosotros y de perdonar a otros a través de nosotros. Porque hay alguien, hermano, que necesita que tú le digas: te perdono. Porque hay gente que está arrastrando culpas por lo que ha hecho, pero no se atreven a pedir perdón, no saben cómo hacerlo. Y a veces tú eres la persona que tiene que ir a decirle: ¿sabes qué? Yo te perdono. Y te aseguro que tú eres liberado, pero también esa persona, hermanos, va a entrar en otro tipo de mentalidad, en otro pensamiento, en que a lo mejor te diga: tú también perdóname porque yo no sabía cómo hacerlo. Yo sé que te he dañado, pero no sabía, no tenía el valor para decirte. Cuando Nicky Cruz se convierte al Evangelio, hermanos, y que él ya está estudiando el seminario porque quiere servirle al Señor, su mamá le escribe una carta desde Puerto Rico a Estados Unidos y le dice: hijo,
quiero verte porque estoy enferma, me voy a morir, quiero verte. Y él no sabe si ir porque él está todavía en esa etapa que no ha visto a su mamá nunca en muchísimos años. Y alguien en el seminario, no sé si es el pastor, pero alguien le dice, tienes que ir a ver a tu mamá y tienes que perdonar a tu mamá. Porque si no, nunca vas a salir adelante, nunca vas a poder servirle al Señor verdaderamente. Así que él hace el viaje, va, visita a su mamá, se encuentra un cuerpo consumido por el cáncer, se acerca y la mamá, no me acuerdo si él le dice primero, mamá, te perdono, pero fue una reconciliación, la mamá también le pidió perdón y por primera vez en toda su vida le dice la mamá, ¿te puedo dar un beso? ¿Te puedo decir hijo? Porque ni siquiera hijo le decía. Pero le pide permiso para decirle, ¿te puedo dar un beso? ¿Te puedo decir hijo? Y él dice, claro mamá, puedes hacerlo. Dice, por primera vez sentí los labios de mi mamá. Dice que eran tensos, suaves sobre mi cara. Se perdonan. Y cuando esa bruja, esa satánica mira a su hijo en ese amor y en esa calidad, le dice, yo quiero lo que tú tienes. Si Cristo te cambió a ti, yo quiero ese Cristo que te cambió a ti. Y esa misma noche o ese mismo día recibió a Cristo. Y no solo recibió a Cristo, también recibió su sanidad y vivió todavía más de 20 años esa mujer, hermanos. Porque Dios tuvo misericordia de una familia que estaba sumergida en la oscuridad total. Hermanos, ese es nuestro Dios. A ese Dios le servimos. No nos vayamos con la corriente del mundo, hermanos. Dice la Escritura que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, pero el nuestro no se puede enfriar, porque la llama del amor de Dios no se apaga, hermanos. Amén. Pero si nosotros nos amoldamos al mundo, entonces nos vamos a apagar. Y vamos a vivir, vamos a ser un modelo del mundo dentro de la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que seas un modelo del mundo dentro de la iglesia. Dios quiere que seas un modelo de la iglesia dentro del mundo. Dios no te vino a sacar del mundo. Dios te envía al mundo, pero revestido de su presencia, revestido de su gracia, revestido de su poder, revestido de su amor, con una mente renovada, y entonces tú eres el que vas a influenciar sobre el mundo y no el mundo sobre ti. Amén. Amén. Somos una comunidad de amor. ¿Existe la traición? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Responder como Cristo lo hizo. Responde con amor, porque tal vez te ganes a la persona que te traiciona. Y si tú eres el que ha cometido una traición, tienes ya herramientas aquí espirituales para saber qué hacer con tu vida y con la situación que estás viviendo. Hay que arreglar la situación. Amén. Amén. Sí. Vamos a orar, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque es un Dios de amor inagotable, fuente de amor, fuente de vida. En Él no hay sombra de variación. Él permanece fiel aunque nosotros le negáremos, aunque nosotros le traicionáremos. Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Y si tú eres alguien que ha cometido una falta, en el Señor hay perdón. Te aseguro que en el Señor hay perdón. Acércate a Dios con arrepentimiento, con reconocimiento de tu culpa, de tu falta. Y dile, Señor, perdóname porque yo me identifico con Judas. Yo he faltado al amor y a la confianza de alguien más. Perdóname, quita de mí esto. Pídele al Señor restauración, pero también pídele al Señor que te dé valor para ir a pedir perdón a quien hayas
herido, ofendido, dañado. Y si hay algo que tienes que devolver, devuélvelo, por favor. Si no está en tus manos devolverlo, ahora comprométete a hacerlo en un periodo de tiempo, porque necesitas hacerlo para que sea restaurado, para que Dios te pueda levantar y santificar nuevamente. Y si tú, mi hermano, mi hermana, eres la parte herida, lastimada, ofendida, traicionada, que el amor y la gracia de Cristo fluyan a través de tu vida, sanen tus heridas y también renueve tu pensamiento para que perdones, para que cubras con amor y con gracia a esa persona. No esperes que alguien sea perfecto para amarlo, lo vas a amar como sea, porque así nos ha amado Dios, como sea, aún como hemos sido, nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que está en Cristo, ese Cristo que tú invitaste a tu corazón un día, quiere manifestar su gracia y su amor a través de ti. Si tú tienes la oportunidad de perdonar a ese nivel, hazlo. Si todavía no lo puedes hacer, entonces recibe sanidad de Dios y pasa el proceso de la restauración, pero enseguida también necesitarás amar a esa persona. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Si hay alguien aquí que necesita ser perdonado, que quiere reconciliarse con Dios, hazlo ahora. Si nunca has recibido la gracia y la misericordia de Cristo en tu corazón, si no le has dicho a Jesús, te entrego mi vida, hoy es el día de la salvación. Amén. Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Dios hubiera perdonado a Judas si después de haberle traicionado hubiera regresado en arrepentimiento a su Señor, pero no tuvo el valor para hacerlo y prefirió quitarse la vida. No mueras en tus pecados, muere bajo la gracia, ven a Cristo, muere a ti mismo, entrégale tu vida a Cristo, conviértete en una nueva criatura, vive para Dios, transfórmate en un hijo de Dios, cambia tu naturaleza carnal, terrenal, animal y diabólica por la naturaleza santa, perfecta y divina de Cristo Jesús, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hago una invitación. Y si hay alguien en este lugar que dice yo quiero aceptar a Cristo, entregarle mi vida, yo hago esa invitación. Si no, yo entiendo que lo harás después o que ya está reconciliado con Dios. Si hay alguien, hermanos, yo le pido que levante su mano, que me permita ver para orar por usted. Hay alguien, hermano, que quiere entregar su vida a Cristo, que quiere decir, Señor, aquí estoy. Todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Y si no lo es, le pido que no pase de hoy, que usted se ponga a cuentas con Dios en su casa. Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así te diría yo también, arrepiéntete pronto. Entrégale tu vida a Cristo pronto, porque no sabemos el día de mañana qué trae para nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque sé que no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado en el día de hoy. Doy gracias a través de Cristo y por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús.